Muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo les vamos a hablar sobre la biografía de César Vallejo. César Vallejo fue uno de los más grandes poetas de su época, del siglo XX, en América Latina, tanto así como en el resto del mundo. Fue un escritor peruano que a través de su obra nos transmite su sufrimiento y amor que tenía por su país y hacia el prójimo, así como su compromiso con la sociedad. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de Libertad, y murió el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo tenía 11 hermanos, los cuales podemos clasificar en 3 grupos. El primer grupo vendría a ser los 4 viejos, o sea, los 4 hermanos mayores. Quienes los seguían eran los otros 4, entre ellos tenemos a su hermana María, quien murió de muy joven, mientras que también encontramos a su hermano Manuel, el cual vivió en Citibamba, y luego tenemos a su hermano Néstor, el cual estudió abogacía. Por último se encuentran los 4 menores, en el grupo en el cual se encontraba César Vallejo, ya que este era el último de todos los hermanos. Algunos de sus hermanos tenían una profesión, pero esto se veía más en los varones, ya que en esos tiempos las mujeres más se dedicaban a las tareas del hogar. Culminó la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Sus estudios universitarios los inició en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos, así que en 1911 retomó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina, pero en 1913 retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo para estudiar en la Facultad de Letras, y en 1915 consigue su grado de bachiller con la tesis de El romanticismo en la poesía castellana. En 1915 trabaja como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. Alegría cuenta que a Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias y dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veían a diario. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Esto hacía que sus alumnos se sintieran escuchados y desarrollen mejor sus habilidades con seguridad de sí mismos. César Vallejo fue encarcelado injustamente, según el seminario Las Voz 2002. Nuestro poeta en 1920 se encontraba en la ciudad de Chuco, en una fiesta patronal, en lo cual sucede un motín que cobra la vida de 2 personas. La población incendia la casa del comercio de Alfredo y Carlos Santamaría, quien Santamaría en sus declaraciones dice que Pedro Lozada se encontraba en el incidente, y lo cual Pedro Lozada acusa inexplicablemente a César Vallejo, quien le imponen una orden de captura. Lozada es detenido y a camino a Trujillo se fuga. Después de unos días es encontrado muerto. Vallejo pasó 112 días en prisión. Al cumplir su sentencia, planea que lo mejor era salir del país ante represalias de la familia de Lozada. La vida de Vallejo en París. Vallejo, tras vivir una vida llena de sufrimiento e injusticias en nuestro país, toma la decisión de irse al extranjero. En este caso, viajó a la ciudad Qum, donde comenzó a reunirse con escritores de todos los países en París. Asimismo, viajó a España y a Rusia. Entre las escasas fuentes sobre la vida de César Vallejo en Europa y que lamenta Clayton González en el año 2018, manifiesta que la situación y profesión de Vallejo se vio afectada cuando comenzó a vivir en Francia, ya que el lírico peruano no contaba con recursos económicos, estaría de un empleo que le permitiese asumir gastos indispensables para que viva el día a día. Abrumado por tales circunstancias, César Vallejo buscó distintas oportunidades para asegurar su sostenibilidad.
Nuestro célebre escritor tuvo en París una vida difícil. Georgette, la mujer que sería uno de los principales pilares de su vida, siempre se mantuvo con él. Meneses, 2005. Manifiesta que Vallejo conoce a Georgette en el mismo barrio donde él vivía, pues su edificio se ubicaba frente al suyo, y con quien mantenía muchas discusiones con su madre. Al parecer no se llevaban bien, pero que con la muerte de esta señora ambos podían iniciar su amor. Aquí es donde Georgette lo apoya moral y económicamente, haciendo que él crezca más como escritor. En 3 ocasiones Vallejo viajó a Rusia, en donde se vuelve defensor de las ideas marxistas y del comunismo. Sin embargo, pasado un tiempo vuelve con la idea de no poder vivir ahí debido a la complejidad del idioma. En un viaje que realizó a España fue partícipe del movimiento revolucionario tras la Guerra Civil. Es aquí mismo donde publica la segunda edición de su poemario Trilce, debido a la situación precaria que se encontraba. Para los amigos de Vallejo, él fue una persona humilde y de un buen corazón, pues no negaba su amistad, al contrario, él entablaba una conversación fácilmente. A pesar de mantenerse en la pobreza, dice que tuvo una vida vigorosa, tuvo la oportunidad de viajar a muchos países. Tiempo después, tras una recaída, en 1938, él muere en París. En la posición religiosa de Vallejo nos dice que el conocimiento exacto de la posición religiosa del autor es fundamental para la comprensión de su obra. Varios críticos querían ver a Vallejo como un poeta místico religioso. En 1958, Fernández afirma y nos dice que, como todo gran poeta, la poesía de Vallejo tiene en su cúspide la más alta Dios. Vallejo, como nuestros místicos, tiene con Dios una relación cotidiana, un encuentro diario y sucesivo con Él. Efectivamente, el autor ha desarrollado una relación íntima con Dios, la cual se ve reflejada en sus obras como serían Los Heraldos Negros y Trilce, y entre otras. Sin embargo, Salomón, de 1967, sostiene que Vallejo es un poeta esencialmente humano. En cuanto a sus preocupaciones, se refiere a la situación terrestre del hombre. Por eso es preciso aclarar que la poesía vallejiana, el término religión, supone dos actitudes, uno frente a Dios y otro frente a los hombres. En Los Heraldos Negros, según Coine, de 1958, podemos distinguir dos posturas. Primero, Dios aparece como cruel y hostil, en donde Vallejo con un tono acosador se rebela contra el Todopoderoso, reclamando por la injusticia divina. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que siempre estuviste bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Por otro lado, Vallejo nos muestra un Dios impotente, del cual se siente cerca, comprende que Dios ha creado todo por amor y también sufre como nosotros sufrimos. ¿Y tú, cuál llorarás? Tú, enamorado de tanto enorme seno girador, yo te consagro. ¿Por qué amas tanto? ¿Por qué jamás sonríes? Porque siempre debe dolerte mucho el corazón. Podemos concluir de que a pesar de que Vallejo en uno de sus poemas de Trilce afirma su fe en Dios, cristiano, espero siempre, las palabras que utiliza en sus escritos no son de un hombre seguro de su fe, sino de un hombre que cree porque necesita creer, mas su fe se mantiene frágil. Los Heraldos Negros es un poemario escrito por Vallejo en Lima en el año 1918, el cual reúne un total de 69 poemas, un libro de poemas que luego lo convirtió en uno de los poetas más innovadores del siglo XX. Según críticos, en el poemario hay presencia de un sentimiento de culpabilidad que se acompaña de una constante muestra de piedad. El género literario del poemario es lírico. En los versos de su poemario abarca temas como la fragilidad y el dolor humano, las adversidades de la vida. Además, a lo largo de sus poemas se ven expresados sentimientos de culpa y solidaridad. Ibáñez, en el 2010,
expresa lo siguiente: las emociones que recorren los versos de este poemario son un antecedente de sentimientos que emanan de toda su poesía posterior. Los Heraldos Negros, 1918, de César Vallejo, genera 3 nuevos temas por comentar. El primero, Dios ausente; el segundo, el regreso de la infancia; y el tercero, la mujer como novia y madre. Estos temas aparecen como respuestas a la percepción absurda de la vida. Si hablamos de Dios, el Dios que Vallejo conoce es un ser ausente de la realidad humana, incapaz de comprender el enorme sacrificio del hombre. Para Vallejo, Dios se encuentra como sempiterno observador del hombre, que jamás ha sufrido lo que él. Sin embargo, a pesar del profundo desarraigo que Vallejo siente ante la idea de Dios, su espíritu no puede dejar de elevarse hacia algo que esté más allá de él. La infancia es la época por antonomasia de la inocencia, y Vallejo se siente nostálgico por esa inocencia, y muchos de esos poemas son reveladores de esa búsqueda paradisíaca. Como dice Finor en el 2010, Vallejo se siente expulsado del paraíso religioso, es decir, busca en la infancia lo que no puede encontrar en Dios. El hogar peruano, junto con su padre y su madre, representa un lugar y un tiempo que se ha separado de la historia y se ha llevado a la categoría de mito. Vallejo se ha planteado, al igual que lo ha hecho con Dios, el retorno a la infancia como salida a su gran angustia espiritual. Por último, hablemos de la mujer. En los primeros poemas del libro hace una serie de alusiones a la mujer, muchas de las cuales implican símbolos religiosos cristianos, transmutados en símbolos paganos del amor y del sexo. Sin embargo, lo más importante que debemos decir en torno a la concepción de la mujer en César Vallejo, específicamente en Los Heraldos Negros, es que ella presenta no solo una evasión por el amor erótico, sino que además su amor es de naturaleza cósmica y universal, pues Vallejo encuentra no solo el amor de la mujer novia, sino que además contempla el amor de la madre. Para concluir, los poemas de Vallejo tienen como tema principal lo humano. Los Heraldos Negros no es la excepción. Es así que este primer poemario del autor se resalta la solidaridad que manifiesta para con los hombres, y esa misma solidaridad desemboca en una poesía íntegramente humana, plena de la vitalidad y el dolor que el poema sabe imprimirle, porque su sentimiento es humanamente puro y profundamente propio. Buenas tardes, nosotros somos estudiantes vallejianos pertenecientes al grupo número 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad correspondiente al curso de Cátedra Vallejo. Declamaremos 2 poemas, el primero titulado La Cena Miserable de César Vallejo y el segundo de nuestra autoría titulado La Solidaridad de un Niño. Prestemos atención.